Saludos, estimados estudiantes. Vamos a abordar la regla de la cadena. ¿Qué significa esto de la regla de la cadena? Es utilizada para poder derivar funciones de funciones. Como lo expresa acá, funciones que están involucradas con otras funciones. Ejemplo, aquellas funciones algebraicas que están elevadas a un exponente, o alguna función trigonométrica cuyo ángulo no es solamente x, sino que es una expresión más complicada, o funciones exponenciales que tienen como exponente también a una función, o funciones exponenciales que tienen como argumento a una función. Es decir, que ya no es simplemente x cuadrado, sino que es x cuadrado más x todo elevado al cubo, por ejemplo. O el seno de, ya no son simplemente seno de x, sino seno de x cuadrado más 3, etc. O seno del mismo seno de x y cosas por el estilo. Entonces, la regla de la cadena lo que nos permite es hacer esto: la derivada de una función que se conoce como una función compuesta, f de g de x', y lo que hay que hacer es obtener f' de g de x, es decir, derivar la función que está fuera, por decirlo así, y multiplicar por la derivada de la función que está dentro. En el documento que les había entregado, que está en el entorno virtual, así está explicada la regla de la cadena. La derivada de la función f respecto de x es igual a la derivada de la función f respecto de u por la derivada de u respecto de x. En otras palabras, se deriva lo que está afuera y se multiplica por la derivada de lo que está adentro. Estas fórmulas que se han rescatado aquí están relacionadas también con la regla de la cadena. Observen que ya no dice solamente seno de x, dice el seno de u. Y la derivada del seno de u es el coseno de u, pero por la derivada del ángulo, por la derivada de u respecto de x. Acá también el coseno de u, pero menos el seno de u, pero por la derivada de u respecto de x. Esta es la novedad de la regla de la cadena, que las fórmulas son las mismas, no tiene por qué x a la n tener una derivada diferente que n por x a la n menos 1. Pero, si ahora hablamos de f de x a la n, entonces decimos n por f de x a la n menos 1 y por la derivada de f de x. Escribámoslo acá. Tendríamos entonces en este caso un exponente para poner lo que estaba mencionando. Entonces aquí tendríamos f de x elevado a la n. La derivada obviamente sería igual, aquí voy a poner más bien un cociente primero, tendríamos de esta forma: la derivada de f de x respecto a n elevado a la n sería igual a n, que multiplica a f de x elevado a la n menos 1, es decir, se mantiene la misma forma, el mismo formato de la fórmula, por decirlo así, a la n menos 1, pero la novedad aquí es que al final hay que volver a derivar f de x, es decir, hay que obtener la derivada de f de x. Entonces, esa es, como les decía en las clases, quizá la fórmula más general que se utiliza para poder derivar. En este caso ya la socializamos o la utilizamos para derivar una función, una f de x elevada a la n, y ya no solamente una x elevado a la n. Entonces hay que notar la diferencia. Si bien es cierto, x puede ser f de x, pero en este caso, al hablar de f de x, hablamos ya de una función compuesta que no tiene solamente x, sino que tiene otras expresiones adicionales que pueden ser binomios, trinomios, polinomios, funciones trigonométricas, exponenciales, etc. Un ejemplo de esto podría ser, se me ocurre poner aquí, insertamos una ecuación, y se me ocurre poner aquí el coseno, por ejemplo, de x al cuadrado. El coseno de x al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada del coseno f de x? Vamos acá. F de x es igual al coseno de x al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada entonces de esta f de x? Pondríamos por acá
f' de x es igual, la derivada del coseno de x cuadrado va a ser menos el seno de x al cuadrado. La misma fórmula, insisto. Coseno de x al cuadrado. Pero por, aquí ponemos por la derivada de este x cuadrado que está aquí, que sería 2 veces x. O si lo quieren poner, perdón, si lo queremos poner así, o por la derivada de x al cuadrado aquí respecto de x. Derivada de x cuadrado respecto de x. Y esto nos queda, aquí se ha dañado esta parte, ya. Y esto quedaría entonces menos el seno de x cuadrado menos el seno de x al cuadrado, ya, multiplicado por 2 veces x. Arreglándolo un poquito podríamos poner menos 2 veces x por el seno de x elevado al cuadrado. Entonces, observen ustedes cómo la fórmula no cambia. La derivada del coseno sigue siendo menos seno, pero, claro, ahora hay que derivar el ángulo. Derivar el ángulo. Esa es la novedad de la regla de la cadena. Si tenemos otra función f de x, una función f de x que, por ejemplo, sea igual, una función f de x igual, voy a poner x elevado al cubo, x elevado al cubo más 3x elevado al cuadrado ya, más 2. Pero todo esto a su vez elevado a la, por ejemplo, 1/3. Elevado a la 1/3. Entonces, ya no es una regla sencilla, ya no es que simplemente hay que derivar lo que está dentro, por supuesto, pero la derivada de esto la podríamos poner de la siguiente manera. Para poner f' de x aquí, ponemos f' de x, y aquí la regla expresa que cuando hay un exponente, lo primero que se hace es bajar el exponente. Entonces, exactamente lo mismo hacemos aquí. Bajamos el exponente. El exponente es 1/3. Copiamos la misma expresión. Eso decía la regla. X a la n. Decía n por x a la n-1. Es decir, copiar la misma expresión. Y eso es lo que está aquí también. Acá dice derivada de f de x a la n por f de x a la n-1. Entonces, copiar f de x. Aquí está copiado f de x. Nada más que aquí habría que restarle 1 a la n-1. Y por la derivada respecto de x, pongamos acá una fracción. Por la derivada respecto de x, ¿de qué? De lo que está dentro. En este caso, tendría que ser x cubo más 3x cuadrado y más 2. X cubo más 3x cuadrado y más 2. Esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda igual aquí. 1/3. Obviamente ya no va a quedar 1/3 menos 1. Si a 1/3 le restamos 1, la respuesta es 2/3. 2/3, pero negativo. ¿Ya? 1/3 menos 1 nos queda como respuesta menos 2/3. ¿Ya? Menos 2/3. Y dentro, o multiplicado por, como expresamos aquí, la derivada de la función, de la propia f de x, sin el exponente ya. ¿Qué nos quedaría? 3 por x al cuadrado, más, en este caso sería 6x, y la derivada de 2, que es 0. Esto constituiría la respuesta de la derivada de esta función. Ojo entonces con estos ejercicios, ojo con la regla de la cadena. Ahora ya todas las funciones van a utilizar regla de la cadena para derivarse, porque como les explicaba ahora es seno de u, coseno de u, tangente de u,
etcétera, utilizamos las mismas reglas, pero con la salvedad que hay que derivar al final la función.